Pues bueno, vamos entrando ya en materia con los Maxi Abogados, que ya los vemos por ahí y ya le estaremos comentando pues sobre este caso precisamente de Javier Modesto, porque ya tenemos información de qué es lo que sucedió con él y ya estamos viendo por ahí al Maxi Abogado David Peña, a quien le damos la más cordial bienvenida. David, muy buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Violeta, ¿cómo estamos? Ahí ahora ya vi que están estrenando foro y ambientación y toda la cosa, entonces, bueno, felicidades, felicidades por esta nueva etapa. Gracias, gracias, David. Realmente hay que felicitar al equipo, al Dream Team de Rompeviento TV, pues detrás de cámaras están pues los realmente artistas, magos, y ya al final haremos una mención especial de ellos. Así es que gracias, querido David. Qué bueno, me da gusto. Ahora ya recibí su invitación de que vamos a estar ahora también en forma presencial, pero bueno, ya va a ser cosa de organizarnos, a ver cómo podemos estar por allá. No, ya desde hoy, Ya, Sí, desde de hoy, una vez, David. lánzate. no, pues ya tendrán la opción David y Federico, que ya lo estamos viendo por ahí, ya tendrán la opción también de pues que nos acompañen aquí directamente en el estudio o vía online como normalmente lo hacemos. Federico, buenos días, bienvenido. Buenos días, Violeta, Ernesto, David y a toda la audiencia. Buenos días. Buenos días, Federico, bienvenido. Sí, y no sé si hay posibilidad, Federico, de que subas un poco tu volumen porque te oyes bajo en comparación ahí con David. Y bueno, pues entrando en materia, David y Federico, pues David, finalmente hay otra vez el caso de Alessandra Rojo de la Vega, Katy Monreal, la alcaldía Cuauhtémoc, pues otra vez hay otro fallo donde pues ya se dicen, se anula y se ordena la repetición de la elección, pero pues de eso todavía no está seguro. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador lo escuchamos hace un rato y no sentimos de ninguna manera que le haya dado un respaldo a Katy Monreal, más bien cuestionó un poco pues este fallo. ¿Qué decía al respecto, David? Sí, mira, ya hemos visto, perdón, ya hemos visto varios episodios cuando tengo eco, ¿no? Ahí está. Sí, estamos teniendo un eco. Ya lo arreglaron, gracias. Hemos estado viendo varios episodios o varios capítulos de esta tragicomedia que ha sido la elección en Cuauhtémoc y hemos visto también ahí cómo en diferentes momentos el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ha resuelto pues un par de determinaciones o ha determinado un par de acciones que en su momento han sido, yo no diría cuestionadas por la Sala Regional del Tribunal Electoral, sino más bien analizadas desde otra perspectiva por la Sala Regional del Tribunal Electoral y las dos se las ha echado abajo. Recordemos, una de ellas era cuando se pidió el recuento total de los votos, la sala, en lo concede el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, va a la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal, no se concede el recuento total, se concede para algunas casillas que eran las que estaban justificadas y pues no cambió nada o prácticamente nada la votación. Hubo un margen ahí de más o menos votos hacia Katy Monreal, pero no se, digamos, el fondo no se había Necesito cambiado. subir el volumen. Está conectado. Esta hora del otro capítulo que tenemos, se trata de que Katy Monreal en diferentes momentos de la campaña estuvo alegando violencia política de género. Y Sí. recordemos que hay esta definición que se tiene ya desde el año 2020-21, si mal no recuerdo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el Código Penal Federal y en el Código de Procedimientos Electorales, perdón, en la Ley Electoral. Y en eso se establece que ciertas conductas dentro de una campaña o fuera de la campaña que estén dirigidas a restringir, a menoscabar o a limitar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, se puede constituir como un acto de violencia política de género. Y hay digamos, ha habido bastante desarrollo teórico y desarrollo jurisprudencial para poder entender a qué nos referimos con este tema de violencia política de género. Sustancialmente, digamos, lo resumo brevemente, sustancialmente es cuando por tu labor política o por tu acción política, otra persona te denigra, te menoscaba, te limita el acceso a recursos,
te da recursos económicos diferenciados frente a un hombre o hace alguna acción para menoscabar, para reducir tu trabajo político o tu accionar público. ¿Por qué es importante, digamos, entrar hacia la definición? Porque no se trata solamente de una mención hacia una mujer, incluso una mención crítica hacia una mujer. Eso está permitido y está protegido por libertad de expresión. Hay toda una rama de protección de libertad de expresión que se llama protección del discurso chocante u ofensivo. Es decir, hay toda una construcción en donde se permite que haya un discurso crítico, un discurso ofensivo incluso, pero está protegido por libertad de expresión. Este tema específico de la violencia política de género o razón de género va específicamente dirigido a que limites el ejercicio de los derechos o a que impidas el ejercicio de los derechos de una mujer, insisto, o a que menoscabe sus derechos, es decir, reduzca sus derechos. La resolución, yo no la leí toda, estuve leyendo varios resúmenes, se refiere a que la forma en la que Alessandra Rojo de la Vega se refería a su vez a Katy Monreal es invisibilizarla como mujer o invisibilizarla en su trabajo, digamos. Partes de la sentencia hacen referencia a que cuando se hablaba Alessandra Rojo de la Vega de Katy Monreal como la señora Monreal, de la familia Monreal, del clan Monreal, ¿no? Haciendo referencia al grupo familiar, eso se constituía como una forma de invisibilizar el trabajo de Katy Monreal. Utiliza un término el Tribunal Electoral de la Ciudad de México que es el familismo. Sí. Es raro, digamos, no lo había escuchado yo, pero utiliza el familismo, o se refiere al familismo como si fuera pues una violación, digamos, ¿no? A la ley o a las disposiciones que protegen a las mujeres. Y concluyo con esto, nada más decir, yo no encuentro en que la referencia que ha hecho Alessandra Rojo de la Vega, ahí ya sobre los hechos concretos, yo no encuentro en que la referencia que haya hecho Alessandra Rojo a Katy Monreal, al referirse a la señora Monreal del grupo Monreal, la de los delincuentes Monreal, como le he dicho, vaya dirigido a menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de sus derechos. Creo que es ahí el fondo. La expresión puede gustarnos o no, puede ser chocante o ofensiva la expresión, puede ser en algún momento digamos, hasta discriminatoria, si así se considera, ¿no? Pero en el caso concreto, desde mi particular punto de vista, yo no considero que se constituya como violencia política de género y por lo tanto, pues preveo muy probablemente que la sala regional va a volver a echar atrás la resolución y ahora sí, ya por los tiempos, será el último capítulo de esta tragicomedia de la Cuauhtémoc. Muchísimas gracias, David. Pues Federico, también esta mañana decía el presidente, debe tenerse cuidado, las acusaciones de fondo tienen que ver con el fraude electoral y él decía, pero ya cuando es motivo el que haya insultos ya es otra cosa. Y él mismo dijo, además de que había que tener mucho cuidado, él mismo dijo, yo fui víctima por parte de Xóchitl Gálvez de esa misma acusación de violencia política de género. Y bueno, pues como ya decíamos, no hubo un respaldo, eso, o así lo leemos, de parte del presidente. Eso es una cuestión que queremos pedir tu opinión. Y lo otro que también decía David, nos llamaba mucho la atención este concepto de familismo y si lo pudiéramos explicar, veíamos en pantalla hace un momento sobre esto que la misma Alessandra Rojo de la Vega publicó un video corto, pero donde resalta, ¿no? Ese mismo concepto que está comentando aquí David, Federico. Mira, Violeta, el problema, y creo que andamos otra vez con el eco. Sí, está el eco. Bueno, a ver. El problema fuerte es la relación familiar real, efectiva, conocida de Katy Monreal con su padre, que es el antes senador y ahora diputado federal Monreal. Decir que eso existe en la realidad y de hecho hacer relación a eso en una campaña es un ataque que oculta la propia identidad de Katy Monreal como mujer, porque esa sería la liga de violencia de género, de acuerdo con lo que nos acaba de decir David, ¿verdad?
¿Eso es inválido? Yo diría que no. O sea, tenemos que hacernos a la idea de que tenemos hijos e hijas, hermanos y hermanas de políticos que han tenido éxito o que tienen muy mala fama y que se meten ellos mismos en política. Ya es muy raro que se salgan. Ya nadie se acuerda, por ejemplo, que Horacio Labastida era hermano de Labastida, el candidato presidencial de 2000 del PRI, y que don Horacio incluso se salió de la jornada durante toda la campaña electoral de 2000 para que su nombre y su apellido no tuvieran que ver con lo que estaba haciendo su hermano. Es más, cuando dijo que se iba a ir, yo me enteré que era su hermano. Pero el asunto es real, existe, y existe, por ejemplo, desde 2000. Y la pregunta fuerte ¿es válido recordarle al electorado que una persona pertenece a un grupo específico donde hay una liga familiar? Yo diría que sí, eso es válido. Y no podría ser construido como violencia política de género. Por otro lado, el presidente, en lo que tú decías ahorita, Violeta, está recordando que hay argumentos que pueden utilizarse de manera superficial para un lado y para el otro, y que habría que ser muy responsable de apoyar esos argumentos solo cuando nos convenga. Sí, Y de claro. hecho, no lo dijo solo el presidente. Uno de los chapuceros, que son estos compañeros de Tabasco que han incursionado en YouTube y tienen varios canales de YouTube, lo dijo clarito cuando salió la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. O sea, tengamos cuidado porque este argumento es tan superficial que puede llegar a ser un arma para la derecha. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es ocultar las propias cualidades de la mujer, en este caso, que sería Katy Monreal, y anular su personalidad. Y otra cosa es que no sea ella parte de un grupo político. Ojo, sería mucho más interesante el caso si Katy Monreal se hubiera separado política y electoralmente de su padre. Esos probablemente en un escenario así, o sea, si Katy Monreal hubiera dicho, no, mi padre está mal y yo creo que las cosas hay que hacerlas de otra manera, y se lanza con ese discurso, y luego le contestan diciendo, sí, pero sigue siendo la hija de él, ahí sí, probablemente tendríamos más violencia política de género, porque les están diciendo que más allá de lo que tú dijiste, lo que importa es que eres la hija de. Entonces no tienes personalidad propia, eres solamente la hija de. Pero no es el caso. O sea, Katy Monreal representa al grupo de Ricardo Monreal. De hecho, ahí yo no soy experto en política zacatecana, pero parece ser que no todos los Monreal están de acuerdo entre ellos. Pero eso ha pasado en Zacatecas y ni siquiera hemos estado bien enterados. Pero creo que se entiende, ¿no? Sí. El argumento es profundamente superficial como se está utilizando, y lo que va a pasar, termino, es lo que dijo David, vamos a ir a la siguiente instancia, y creo que es razonable suponer que el Tribunal Federal va a corregirle la plana al Tribunal de la Ciudad de México. Bueno, pues ya está pues cantado por parte de ambos maxi abogados, pues de qué va, de qué es la gran posibilidad de en qué va a terminar esta novela de pues Alejandra Rojo de la Vega y Katy Monreal, la alcaldía Cuauhtémoc. Si les parece, David y Federico, pasaríamos al otro tema que acordamos y que tiene que ver pues con estos amparos de estos jueces. Hay un discurso contra la reforma al Poder Judicial, hay un discurso ahí encendido también de Ricardo Monreal en el Congreso, tenemos ese video y vamos a escucharlo y a ver qué es lo que opinan ustedes pues de esto que pues hay una protesta de los partidos de oposición que dicen pues esta ya no debería estar en debate. Y si está, vamos a ver qué es lo que dijo Monreal y regresamos. Juicio político, se planteó denuncia penal por sinceridad,
por honestidad intelectual que no podemos admitir lo que 2 jueces resolvieron de un planteamiento de 4 jueces sobre un juicio de amparo y una suspensión provisional otorgada. No se puede admitir porque es improcedente, porque se viola la Constitución. Y ese poder reformador de la Constitución, aunque sea formalmente aceptando sus críticas, no lo otorgó la población en las urnas. Y por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes. No son más que vulgares violadores de la Constitución. Pues bueno, David, pues Ricardo Monreal dice que no se va a permitir la tiranía. ¿Qué decía al respecto sobre este amparo que concedieron los jueces? Sí, yo no había visto este video ya de Monreal siendo en su papel de parlamentario, ¿no? Porque además es buen orador, Ricardo, ¿no? Pero este papel ya de parlamentario en la tribuna, ahora en la Cámara de Diputados, yo no lo había visto, pero antes nada más quería comentar, había más bien quería, sí, poner aquí 2 comentarios que había en el chat que me parecían interesantes justo por el del tema anterior, nada más para cerrarlo. Sí. Pero ya se me perdió. Dulce Coraje, ¿sí? Nos decía, pobre Katy Monreal, que la acusan de ser parte de una familia poderosa, con dinero, con poder político, ¿no? ¿Cuál es su condición pues, de discriminación o de afectación que está teniendo, ¿no? Por haberla relacionado con la familia, que era un poco esto que decía Federico, ¿no? Pues eres parte de la familia, no lo ha negado. Dulce Furia, perdón, decía, pobre mujer, ha sufrido las desventajas de pertenecer a una familia con dinero y con poder. Y otro comentario justo, decíamos, Antonio Alejo dice, es que decirle que es delincuente no es violencia política de género, y era justo lo que yo refería en la participación anterior. El que puedas tener discurso chocante u ofensivo, e incluso utilizar este tipo de adjetivos, no se constituye como una violencia política de género per se, porque la violencia política de género va dirigida a la condición de ser mujer para menoscabar, limitar, reducir e impedir el ejercicio de derechos de una mujer por su condición de ser mujer. El que tú le endilgues o le cuelgues este adjetivo de delincuente, pues dije yo uno, por decir solo alguno, no necesariamente se actualiza la violencia política de género. Por eso decía, hay una línea que se tiene que revisar entre el ejercicio de libertad de expresión, incluso con los discursos chocantes ofensivos, y cuando se constituye una acción para limitar o impedir el ejercicio de un derecho de violencia política de género. Regresando, cierro corto y paso al otro. Justo creo que uno de los temas que teníamos en el radar, no solo por la importancia, sino por el debate que se ha generado, es la gente ya habrá visto en el fin de semana, se concedieron 2 suspensiones, creo que fue el viernes, se concedieron 2 suspensiones en distintos amparos para, digamos, parar la discusión que se tiene sobre la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. Esos amparos fueron presentados en juzgados de distrito y se alega, para ir limitando el debate de lo que se está alegando en los amparos, alega que hubo violaciones al procedimiento legislativo en la primera etapa de su discusión, que tiene que ver con el Congreso, la Comisión de Puntos Constitucionales de la anterior legislatura. El día de ayer entró en funciones la nueva legislatura, tanto de Cámara de Diputados como de Cámara de Senadores, y el dictamen que están por discutir en estas próximas semanas o en estos próximos días, este nuevo Congreso proviene de un dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la anterior legislatura. Probablemente la gente podrá decir, pues es lo mismo, son los mismos.
pero nada más formalmente, y me voy a ese tema de formalidad porque uno de los amparos que revisé justo se va a ese tema de formalidad. El de Chiapas no tuve la oportunidad de revisarlo, revisé el otro y entonces sobre ese es el que estoy haciendo los comentarios. Se aprueba en puntos constitucionales el dictamen ya con modificaciones, las modificaciones que hemos discutido aquí también, no solo el tema de la elección por voto directo, sino ahora ya el tema de elección escalonada, suplir los espacios que hay vacantes en el Tribunal Electoral, tener el Tribunal de Disciplina Judicial y todos los cambios que se han discutido en estas semanas y que hemos discutido aquí también. Ese dictamen se aprueba y se queda literalmente, pues no en la congeladora, se remite a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que es el turno que se le tiene que dar, el seguimiento, digamos, la ruta, para que eventualmente sea discutido ahora en esta nueva legislatura. Lo que se alega en ese amparo es que al concluir una legislatura y no haberse votado, ese dictamen se tendría que haber rechazado, porque esa es digamos, el reglamento del Congreso de la Unión te establece que si un dictamen no se aprueba en la legislatura que fue presentado, se tiene que desechar. Pero, y ahí entran las primeras interpretaciones, hay acuerdos de las juntas de coordinación política de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores cuando se puede traer, digamos, dictámenes de las anteriores legislaturas para votarlos en estas. Hay acuerdos políticos, hay acuerdos de interpretación, incluso hay acuerdos en donde las propias comisiones para dictaminar un tema X refieren o retoman iniciativas de legislaturas pasadas, aunque ya esas legislaturas hayan terminado y estén, entre comillas, vencidos los documentos. No es el término, pero utilizo para poderlo explicar más fácil. Se permite, legislativamente se permite, parlamentariamente en la práctica se permite, es decir, no hay una omisión como tal. Esta persona que se queja del amparo dice que tendría que haberse concluido ese proceso en la legislatura anterior, como no había pleno de la legislatura anterior, porque ya solo estaba comisión permanente, es imposible que este Congreso, esta nueva legislatura lo verifique, digamos, o valide ese dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales pasada. Eso dice que es una violación al procedimiento, le pide un amparo, el amparo le concede la suspensión, que es ahí donde está la discusión, para que una jueza y un juez de distrito ordenan a la Cámara de Diputados, en realidad al Congreso de la Unión en general, a Cámara de Diputados y a Cámara de Senadores, no continuar con el proceso de discusión de la reforma del Poder Judicial. Y en caso de que decidan continuar, y ahí viene la suspensión, y en caso de que decidan continuar, se abstengan de remitir lo aprobado por ambas cámaras a los congresos locales para cerrar el círculo de una reforma constitucional. El círculo de la reforma constitucional lo aprueba una de la Cámara Federal, otra de la Cámara Federal, y cuando menos 16 congresos estatales tienen que aprobar lo mismo en el mismo sentido para constituirse como una reforma constitucional. Aquí es donde entra la suspensión, le dice, no puedes seguir la discusión, pero si decides seguir la discusión, no puedes enviarlo, lo aprobado, a los congresos estatales. Hasta ahí, esta que yo revisé, que creo que es muy parecida a la de Chiapas, y me parece, y es ahí mi punto de vista, ya no es información, sino opinión, que no tiene sustento legal, no tiene sustento esa suspensión, no puede pararse un proceso legislativo que todavía no tiene una conclusión. Si se va a alegar violaciones al procedimiento, tienes que esperar a que concluya el proceso y hacer la revisión, se llama in toto, digamos, de todo el proceso legislativo, para ver si el proceso legislativo fue viciado o no. Ir poniendo estos amparos en el camino no solo es una, acción desesperada por parte del Poder Judicial para intentar frenar o ganar tiempo en lo que va a ser la reforma al Poder Judicial, sino que a mí me parece también evidencia esta perversa interpretación o tergiversada interpretación que pueden hacer de las leyes magistrados, magistradas, jueces y juzgadores federales. Algunos, no todos, no estoy generalizando, pero creo que es una evidencia más de cómo sí se puede torcer, digamos, la interpretación de la ley en beneficio de un grupo o de unos cuantos, en este caso, pues del propio Poder Judicial.
Gracias, David. Federico, esta mañana escuchábamos también al presidente señalando algo similar a lo que ya decía ayer Monreal en Cámara de Diputados. Monreal ayer decía, pues esto no procede por el artículo 39 y 135 constitucional y por el artículo 65 de la Ley de Amparo, y el presidente también, ¿no? Citaba estos artículos y decía, él no procede en los amparos porque es una reforma constitucional. Sin embargo, ayer también vimos a Rubén Moreira, que ahora es el coordinador de la bancada del PRI, señalando que ellos no podían seguir con el debate del dictamen porque había 2 suspensiones de 2 jueces, y decía ellos, nos vamos a retirar como fracción parlamentaria. Pero a mí lo que me llama la atención, y si tú nos puedes explicar, además de estos artículos que hemos mencionado, dice, 2 jueces dijeron que había suspensión, y aquí dice, con la misma legitimidad que el Tribunal Electoral. Entonces, sobre eso, Federico, si nos pudieras tú abundar y explicar. A ver, es una pregunta muy difícil, Violeta, porque me pides que opine acerca de lo que dicen políticos que, como dicen es blanco, dicen es negro, dependiendo de las circunstancias. Y, a ver, empezaría yo con Monreal, el Monreal que ustedes nos pusieron en el video. Truena en contra de la intervención del Poder Judicial en este caso. El único problema es que ese mismo Monreal, cuando se estaban discutiendo, si tú te acuerdas, Violeta, ese gran paquete que incluía las reformas a la ley minera y la ley de humanidades, ciencia y tecnología, ¿te acuerdas? Sí. Monreal, en el Senado, dijo con toda y absoluta claridad que él no estaba de acuerdo en seguir el proceso legislativo de debate, como estaba llevándose, porque eventualmente el Poder Judicial iba a intervenir. Ahora, Monreal no está tan loco como Moreira, ahorita voy a explicar por qué Moreira está loco, porque Monreal está jugando en las 2 ocasiones con la diferencia que dijo David hace un momento. Cuando tú quieres impugnar el problema de procedimiento legislativo, tienes que hacerlo, como dijo David, in toto. Es decir, ya una vez que termina y se aprobó la ley, te vas no por amparo, sino por Ujú. acción de inconstitucionalidad, o podrías también irte por controversia constitucional cuando tengas posibilidad de hacerlo, diciendo el problema es que no se discutió adecuadamente, ¿sí? En ese tipo de acciones, o sea, juicio de inconstitucionalidad o juicio de controversia constitucional, puedes hacer ese argumento, pero no lo puedes hacer en amparo. ¿Por qué? También lo dijo David, porque todavía no hay un acto, o sea, la ley todavía no se aprueba, por lo tanto no puedes irte en contra del procedimiento y suspenderlo a la mitad del camino. Ahora, ¿cuál es el problema ahora con Moreira? Moreira está siendo hipócrita. Ujú. Junta 2 cosas que no tienen que ver, es decir, igual que ustedes dicen que debemos respetar al Tribunal Electoral, que le dio palo a la oposición de derechas, 4 contra 1. Entonces, ahora ustedes también tienen que aguantarse de las suspensiones que dictaron los jueces de distrito. Y otra vez es falso porque el Tribunal Electoral está discutiendo una acción grande que tiene que ver con la institución y la formación de instituciones, y los jueces de distrito están discutiendo un acto concreto que el problema que tiene para el amparo es que todavía no existe para amparo. Bueno, espero haber sido más o menos claro, pero en cualquier caso, si alguien tiene todavía dudas, el asunto es, problemas de procedimiento se pueden discutir vía acción de inconstitucionalidad que la oposición de derechas todavía puede llevar a cabo. No tiene la tercera parte que necesita en diputado, pero podría tenerla, la tercera parte, para impulsar una acción de inconstitucionalidad en el Senado, si la derecha lograra convencer a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado. Tendrían la tercera parte de los senadores para ir a la Corte y decir el procedimiento estuvo mal y estas reformas no deben seguir adelante. Ahora, ahí es donde entra la política y la falta o
inexistencia de la responsabilidad de los actores políticos. Resulta que PRI y PAN siguen pegándole al MC, doliéndose de que el MC no se juntó a su coalición, y ahora van a necesitar ya pedirle sus firmas para presentar acción de inconstitucionalidad. Es una pésima apuesta, es una apuesta políticamente irresponsable, seguirse peleando y luego tener que depender de ellos para poder activar la defensa constitucional. Bueno, y una última cosa, ya dicho lo que dije, yo paso a algo que se llama argumento de autoridad. Y lo que sigue es un argumento de autoridad que advierto a nuestra audiencia que es mala onda. Mandé 2 imágenes. Si nos pueden poner cualquiera de las 2 primero, vamos a ver qué dicen las autoridades, entre comillas, respecto de estos jueces de amparo que andan dando suspensiones. Esa primera es don Diego Valadez, ni más ni menos, o sea, un defensor del Poder Judicial en contra de la maligna, entre comillas, reforma judicial democrática. ¿Y qué dice Diego Valadez el día 30? Esa resolución es un hecho inédito y sin fundamento jurídico. La defensa de la independencia judicial no debe verse empañada por decisiones carentes de sustento en la Constitución y en la ley. Ok, no lo dijo una autoridad nuestra, lo dijo la autoridad de aquel lado. Y segundo argumento de autoridad, el compañero Francisco Burgoa. Francisco Burgoa también tuitea, pero el día 31. ¿Y qué nos dice Francisco Burgoa? Un juez de distrito concedió una suspensión provisional para que la Cámara de Diputados no ejerza su facultad constitucional de discutir y votar el dictamen de la reforma. No comparto el criterio del juez y solo aumentará la narrativa en contra del Poder Judicial Federal. Además, le van a querer iniciar juicio político, que ya ocurrió, ¿verdad? Y por cierto, aclara Burgoa, el Ejecutivo no tiene facultad de sancionar y aprobar reformas constitucionales y menos para formular observaciones, vetar. Y eso lo hice porque en uno de los amparos que se promovieron, los quejosos solicitaron que no se pasara, no se turne al Ejecutivo para ser sancionado. Y luego el juzgado de distrito contesta, es legalmente factible conceder la suspensión de oficio que solicitaron los quejosos. Habrá que ver si en ese amparo le corrigieron la plana a los quejosos, porque el problema que dice Burgoa, y Burgoa es una autoridad del lado derecho del debate, o sea, de aquel lado. Burgoa dice, tengamos cuidado. Y del lado muy derecho del debate. Sí, exacto, exacto. O sea, de la derecha a derecha. Así es. De hecho, en sus tweets de ayer andaba el compañero Burgoa extasiado defendiendo a los estudiantes de su facultad y sus estudiantes que salieron a marchar. Pero Burgoa dice, a ver, tengamos cuidado, lean la Constitución. El presidente no interviene en el proceso de reformas constitucionales. Y sin embargo, así como está redactadas las cosas, parece ser que por lo menos uno de los jueces de distrito se fue con la finta y andaba diciendo eso. Y lo está diciendo Burgoa, por eso me atrevo a decir que sí metió la pata el juez, porque es el otro lado el que nos está dando el argumento. Y un detalle, ahí va mi jiribilla en contra del supuestamente experto, maravilloso mundo del Poder Judicial Federal. Si no leen que el presidente no interviene en el proceso de reformas constitucionales, entonces, ¿de qué sirvió la tan traída y venida carrera judicial? Ojo, ellos se ponen a tiro. Tenemos muchísimos casos de magníficas juezas y jueces de carrera judicial que hacen muy bien las cosas. Y insisto, votemos por la jueza novena de distrito de Irapuato. Es una buena jueza. Pero con que uno meta patas como la están metiendo uno de estos que está dando la suspensión, las cosas van mal. Ahora, dicho eso, creo que los medios corporativos de derecha están haciéndole pues, todo el caldo gordo a esta noticia, diciendo, la van a parar. Y entonces tú tienes a Moreira, representante de 14% del electorado, y no me acuerdo cuántos poquitas decenas de diputados en San Lázaro, diciendo entonces nosotros nos vamos. Me puedo imaginar que los compañeros de Morena, si no oyeron bien cuando lo dijo en el micrófono, luego ni cuenta se vieron que se salieron. Son 36 diputados. Son 36 en un universo de 500. Entonces,
Sé que es mala onda hacer poquitos a los poquitos, pero se ponen a tiro, ¿verdad? Perdón, si me permiten continuar donde lo deja, donde lo Sí, deja oye, Federico. querido David, nada más tenemos el video de ayer que expuso también Moreira, el diputado Moreira. Vamos a verlo para que sepa la Perfecto. audiencia que estamos Venga. hablando. Ya luego regresamos contigo. Gracias. Gracias, señor presidente. Nos retiramos de esta sesión porque 2 jueces dijeron que había suspensión con la misma legitimidad que el Tribunal Electoral. Gracias. Después discutimos, no se me aloquen. Gracias, diputado Moreira. Tiene ahora el uso. Pues no te aloques, mi querido David, no te aloques, dinos. Está complicado no alocarse. Sí, y faltó por ahí alguna frase que él dice, no hay enemigo pequeño, ¿no? Pero bueno, ya después abundaremos sobre eso también. Adelante, querido David. No, yo solo justo a esta parte, ahora hablando en términos legales, a esta porción normativa a la que hace referencia mi querido Federico, justo en la posibilidad de hacer la impugnación del procedimiento legislativo. Se puede, como decía Federico, se puede hacer la impugnación del procedimiento legislativo, no se puede impugnar el fondo de la reforma, es decir, el contenido de los artículos ya reformados de la Constitución. No puede haber materia de impugnación porque no se puede. Los recursos que existen se llaman recursos de control constitucional. Entonces, no puedes tener un control constitucional sobre la propia Constitución. ¿Me explico? En cuanto al contenido de fondo, sí se puede impugnar y alegar violaciones al procedimiento legislativo. Si una reforma constitucional ya está, digamos, entra en vigor, puede reclamarse que se violaron en el procedimiento legislativo diversas disposiciones o normas y que eso invalida la aprobación, no el contenido de la reforma, no el fondo, sino que se invalida el procedimiento y por lo tanto se tiene que regresar o se tiene que reponer. Eso es previsible en el marco constitucional, previsible en la ley de amparo, en las leyes, en la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional que establece la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Pero esos 3 instrumentos, y ahí es importante otro principio de derecho que está violentando estos juzgados de distrito, que es, tú no puedes conceder la suspensión y eventualmente un amparo contra, y así se llama, un hecho futuro de realización incierta. Así se dicen en los anales, digamos, de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque implicaría que tú puedas presentar un juicio de amparo contra eventualmente cualquier decisión que pudiera eventualmente tomar la autoridad y limitarla o impedir que haga ese acto de autoridad. Por eso la base es que tú tienes que ampararte o tú tienes que buscar el amparo o el amparo está pensado para cuando hay un acto en el que ya se te está afectando tus derechos, 1, o tienes una presunción de afectación de sus derechos, 2, o es un acto que existe en la materialidad, digamos en la externalidad, y que ese acto en sí mismo te va a generar una afectación o te va a provocar una afectación, pero ya existe el acto como tal. Y aquí en esta suspensión de amparo dice, y leo, son 3 líneas nada más textualmente, dice, ahora, del examen conjunto de dichos actos y omisiones sobre el procedimiento legislativo, continúo, se advierte que las consecuencias jurídicas que derivan de los mismos, se advierte que las consecuencias jurídicas que derivan de los mismos y que en realidad afectan la esfera de derechos fundamentales de los quejosos, se traducen en la eventual aprobación de la iniciativa de decreto de reforma constitucional que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Termino la cita. Lo que el propio juzgado de distrito está diciendo que la eventual aprobación de la reforma es la que podría quizá generar una afectación que quizá afectaría los derechos de las personas quejosas. Lo llevo al extremo del absurdo justo porque está concediendo una suspensión ante 3
escenarios de posibilidad de quizás, digamos, ¿no? De eventualidad. Si eventualmente se aprueba la reforma, uno, si esa reforma contiene lo que hoy tú estás diciendo que te puede afectar, dos, porque puede votarse el dictamen en otro sentido. Entonces ahí va un segundo supuesto. Y tres, que el contenido de ese supuesto que tú estás diciendo que se va a votar te afecte, cosa que yo tengo que revisar si te afecta o no. Ante estas tres posibles eventualidades, yo te concedo la suspensión. Por eso, justo la respuesta del Congreso en voz de Monreal es decir, no vamos a atender la suspensión de los juzgados de distrito porque es ilegal, y ahí yo coincido con él, no tiene un sustento ni constitucional ni tiene un sustento en la ley de amparo, porque justo los propios precedentes y las jurisprudencias te establecen que no puedes dar una suspensión en ese sentido, ¿no? Uno. Y dos, porque lo que ya decíamos, el procedimiento legislativo no se ha concluido y por lo tanto no puedes tú alegar una violación que no se ha consumado, porque el procedimiento legislativo todavía sigue vigente hasta que no lo apruebe el Congreso de la Unión en conjunto y lo manda a las legislaturas, pues no se puede alegar que hubo una violación al procedimiento, insisto, hasta que se acabe todo el trámite normativo. Entonces, ahí era importante igual colocar por qué incluso los juristas de la derecha más para allá, también salieron a descalificar o a criticar y sí, a descalificar las suspensiones porque sí son actos absolutamente ilegales, no tienen un sustento legal, ni interpretación, ni precedentes, y ahí sí, pues se suman más, ayudan, digamos, abonan a esta voz crítica que se está haciendo sobre la actuación del Poder Judicial. Creo que en nada, flaco favor le hacen al propio Poder Judicial estar haciendo este tipo de suspensiones y estos actos, pues insisto, desesperados por parte de algunos jueces y juezas. Y, por cierto, vuelvo a retomar la palabra, perdón por la indisciplina. No, Nada no, más no, así es. quiero hacer una aclaración, ligando los dos temas que hemos tratado en esta mesa el día de hoy. Ya vimos que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México se inventó una cosa muy rara del familiarismo o el familismo, ¿verdad? Familismo. El familismo. Yo quiero hacer la aclaración que Francisco Burgoa no es pariente de don Ignacio Burgoa Orihuela. Orihuela, exacto. Exacto. Es buena la aclaración, yo pensé que sí, fíjate. No, todo el mundo piensa eso, pero Sí. es más, yo mismo lo pensaba hasta este fin de semana, que una persona que le conoció y trabajó con él, nos aclaró que no. Hay por ahí otro Burgoa que sí es un sobrino y también de vez en cuando aparece en público, pero este Francisco Burgoa no es. Lo que sí es interesante es que este Francisco Burgoa fue colaborador durante un buen tiempo y creo que sigue trabajando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de Diego Valadez. Entonces, ojo, por eso yo los puse a los dos juntos. Es una sola autoridad, es la sección más conservadora y antiobradorista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quienes están hablando. Pero sí, aclaremos para que no nos vayan a acusar de familismo en contra de Francisco Burgoa, que no tiene que ver con Ignacio Burgoa. Ok. Con Burgoa Orihuela. Gracias, Federico. David, ¿con qué cierras? Un comentario que nos hacen, una pregunta que nos hacen en el chat. Currita24 dice, ante el evidente conflicto de intereses debieron excepcionarse, dice ¿no? Es decir, la pregunta es, si se está discutiendo una ley que te va eventualmente a afectar o una reforma constitucional que va a afectar al Poder Judicial, tendría que haberse excusado el propio Poder Judicial, o sea, es decir, estos jueces decir, yo no puedo intervenir porque tengo intereses ahí. La lógica sería que sí, tendrías que excusarse, pero el problema es que como va dirigido al Poder Judicial la reforma, digamos, sustancialmente, pues ningún poder, o sea, nadie del Poder Judicial Federal, incluyendo la Corte, podría participar, porque todos tienen al final algún tipo de interés o afectación. Entonces, creo que la pregunta es buena, pero no, en la práctica no procedería a excusarse como tal, pues porque sí, aunque tú tienes un interés, pues tu función y tu obligación es revisar, en este caso, el procedimiento y validar el procedimiento como tal. Pero creo que sí hay una de fondo más en cuanto a la forma en la que está actuando estos jueces, yo no estoy generalizando, estos dos jueces en cuanto al Poder Judicial,
en esta suerte de interpretación extensiva o hiperinterpretación que están haciendo de la ley de amparo, para poder, yo ahí no entiendo sustancialmente qué es lo que están buscando. Si en realidad honestamente buscaban que se parara la discusión de la reforma constitucional, o si solamente era esta idea de buscar ruido o de hacer o generar ruido o mayor confrontación con el Poder Judicial. A mí ya me entra incluso la duda, porque revisando los amparos que son presentados, los quejosos son integrantes del Poder Judicial. Integrantes del Poder Judicial con sus credenciales del Poder Judicial que presentan un amparo al Poder Judicial para protegerse, digamos, entre comillas, de la reforma al Poder Judicial. Entonces, creo que ahí habría que revisar también, insisto, porque no se le está ayudando en nada, no se va a parar la discusión, no tiene sustento la reforma y la suspensión, y en un eventual caso, yo ayer venía haciendo un ejercicio de disertación, en un eventual incumplimiento de la suspensión, de esta suspensión que se está otorgando, se tiene que pasar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para denunciar una violación a una suspensión. ¿Ustedes creen que, dada el ánimo y el río como anda en estos días, la Suprema Corte de Justicia va a analizar una violación a una suspensión por el Congreso de la Unión que está votando la reforma que va a cambiar el sistema de nombramiento del Poder Judicial? Yo honestamente creo que no. No creo que haya condiciones ni que el agua esté para meter la mano como para que en una eventual violación a la suspensión la jueza o el juez que las consideraron invoquen digamos, este control legal a la Suprema Corte de Justicia. En el peor de los escenarios, para el Poder Judicial se seguirá la votación, se mandará en su momento a las legislaturas para cerrar el circuito de la reforma constitucional, y ahí se quedará, creo yo, esta suspensión, tanto la provisional como la definitiva, como una mala experiencia, una mala nota a estas juezas y a estos jueces que intentaron suspender la votación, suspender el procedimiento legislativo sin ningún sustento, ¿no? Yo creo que la Corte no se va a sumar a ese concierto. Incluso recordaba yo, ahora, cuando hubo recuerdan que el PAN metió cuando lo de los criterios de sobrerepresentación, hubo una acción de inconstitucional que interpuso el PAN, controversia constitucional, ahí me entró la duda. Bueno, un recurso que presenta el PAN ante la Suprema Corte de Justicia para alegar que hay precedentes del propio Tribunal Electoral donde se ha manejado un criterio distinto del Tribunal al que estaba asignando para la sobrerepresentación en materia legislativa. O la ministra Piña admite a trámite el recurso y otro de los ministros, perdón, creo que fue Luis María Aguilar, o Dayan, no, Pérez, González Alcántara Carrancal. González Alcántara Carrancal, gracias, sale a corregirle la plana, ¿no? Y decirle, a ver, nosotros podemos ver este antecedente, presidente, lo que quieras, pero la última palabra la tiene el Poder Judicial en materia electoral. Nosotros no tenemos nada que ver, y creo que esa es no solo lo correcto que tiene que haber hecho, sino me parece que si le seguimos para allá, pues vamos a llegar ahora con esta Corte fijando estos criterios, ¿no? Y ahí hay una cosa de lo que dice David que la audiencia tendría que ponerle mucha atención. El poder ejecutivo es uno solo, es el presidente de la República y todos los secretarios son sus empleados. Pero el poder legislativo son 2 asambleas, ¿sí? Ahora, pero actúan como asamblea y entonces el poder legislativo es la Asamblea Unida. En cambio, el poder judicial realmente es un poder colectivo. O sea, cada ministro, cada magistrado, cada juez actúa independientemente. Y por eso es que en el caso que nos recordaba ahorita David, Piña admite el recurso que en realidad era una petición de resolver oposición de tesis, ¿sí? Que es una de las pocas cosas que la Corte sí puede hacer. O sea, cuando hay contradicción de tesis en materia electoral, la Corte sí puede atraerlo y resolver ese asunto. Pero lo que hizo correctamente Alcántara Carrancal es decir, sí, yo puedo resolver eso, pero necesito tiempo para pensarlo, analizarlo y luego proponer si es que hay una contradicción de tesis. Pero lo electoral le toca al Tribunal Electoral, no a la Corte. Y
están actuando de manera separada. Igual que los jueces que están concediendo esta suspensión actúan de manera separada. Y por eso insistía yo en que fuéramos a Valadez y a su pupilo, el compañero Francisco Burgoa, porque estamos viendo que algunos miembros del movimiento de derechas utilizan una vía y luego otros miembros del movimiento de derechas dicen, no, esa no funciona. Bueno, eso es una realidad natural al Poder Judicial, pero eso también le debería dar a la audiencia una idea de lo terriblemente débil que es el Poder Judicial en comparación con los otros dos, porque está condenado a entrar en contradicciones consigo mismo todo el tiempo. Muchísimas gracias, Federico. Pues les agradecemos muchísimo a ambos por esta mesa ya en esta nueva etapa de Rompeviento TV. Mil gracias y ya estarán acá acompañándonos la próxima semana de manera presencial, si les es factible. Oye, Federico, nada más una duda. Ahorita que decías de Alcántara Carrancá, ¿él es familiar de Raúl Carrancá y Rivas o él no es familiar de ese otro Carrancá? El segundo apellido es Alcántara Carrancá, ese es el Es compuesto. compuesto. Ah, Porque es Ok. González Alcántara Carrancá. Habría que ver, déjame buscar a mi geneálogo de cabecera. Muy bien, muchas gracias, querido Federico. Pues hay que recordarlo también ahí, el Carrancá, que al que hacía referencia, pues tú sabes muy bien de él porque estuvo ahí también en la UNAM como abogado general y pues tuvo toda una historia ahí en el movimiento del CEU muy particular. Pues muy bien, gracias a ambos, les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima semana o antes si es necesario. O antes si ocurre algo muy importante. Muy importante. Noticiario. ¿Quién decía así? hasta, no me acuerdo quién. No recuerdo, pero era un noticiario. Nos vemos aquí Podría mañana. ser O antes, Sabludowski. si ocurre algo. Sabludowski, creo. No era Sabludowski, no recuerdo Sabludowski. ¿No? Antes era, o antes si ocurre algo muy importante, ¿no? Era la Así frase. es. Ya está. Y bueno, habrá que decirle a la gente quién es Sabludowski, ya que están diciendo, porque pues Ya ya son somos de generación. otra Es generación. como la del tío Gamboín, ¿no? Es la Sí, ya, generación ya, tío ya, Gamboín. ya estamos en otra generación de equipo, pero bueno. Bueno, Sí, abrazo, queridos. gracias David, gracias Abrazo. Federico, Gracias, saludos a la audiencia. gracias, gracias. Pues bueno, despedimos, como dice David, esta su bonita mesa, esta su bonita mesa. Gracias a David, gracias a Federico, a los queridos Maxi abogados.